Hoy nos encontramos en el foro regional aquí en Ciudad Bolívar del Suroeste hablando de los temas de accidentalidad, de seguridad vial y de prevención, y nos encontramos con la doctora Nórida Natalia Trejo Villegas, quien es abogada especialista en responsabilidad civil y seguro y otras cosas más relacionadas con todo este tema, hablando del tema también de cómo podemos visualizar esta problemática tan grave que son los accidentes de tránsito. Doctora Nórida, desde su experiencia, ¿cómo podemos visualizar en los diferentes municipios, en las alcaldías, ante la gente en general, esta problemática de la accidentalidad en Colombia? Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, básicamente la visualización, no solamente para generar programas de prevención, sino también de protección de las víctimas, debe ser desde el punto de vista de las personas que sufren estos daños en los accidentes de tránsito. Obviamente, el enfoque que debe darse es teniendo en cuenta el rol, el papel de las víctimas en estas situaciones tan traumáticas o consecuencias que generan los accidentes de tránsito. Es a partir de allí, del dolor, el sufrimiento, la alteración de las condiciones de existencia de las víctimas, no solamente de la víctima directa, sino también de todas estas víctimas indirectas, seres queridos y familia, que sufre realmente estos daños tan permanentes, obviamente, y que van a generar para ellos un cambio permanente para la vida, donde lamentablemente lo que observamos es que hoy no hay una forma de protección hacia ellas. Entonces, en este caso, la forma, creería yo, no solamente es ir a las instituciones y desde el punto de vista de la formalidad, desde el punto de vista del papel, ir a generar cambios, sino que aquí la dinámica tiene que cambiar y es ir, tener contacto directo con estas personas y generar a partir de allí no solamente un programa de prevención, sino ir y proteger las víctimas, saber cuáles son estos daños que han sufrido y el Estado, las instituciones, empezar a protegerlas y a darles obviamente un programa de protección hacia ellas. Bueno, usted como especialista en responsabilidad civil y seguros, pues sabe que existen unos seguros SOA, unos seguros de responsabilidad civil. Pues la gente creyera, o en el argot popular, la gente piensa de que estos seguros son suficientes para reparar un daño de una víctima de accidente de tránsito. ¿Hasta qué punto esos seguros pueden reparar ese accidente o qué otras estrategias debemos tener en cuenta para poder reparar lo irreparable? Porque un accidente de tránsito yo creo que causa secuelas irreparables, pero de alguna manera compensar a esa víctima del accidente de tránsito. Bueno, no, hay que tener en cuenta que en Colombia tenemos un seguro obligatorio llamado SOAT, pero este seguro, a pesar de que tiene 4 coberturas, realmente no logra cubrir las contingencias que se generan a partir de un accidente de tránsito y tener en cuenta que no todos los vehículos en Colombia, a pesar de que es un seguro obligatorio, tienen esta póliza. Y 2, no todos los vehículos tienen una póliza de responsabilidad civil que realmente sería la que posible vaya a amparar estos daños que se generan. Entonces, hago la precisión y es, no existen seguros, y si existen son seguros que quedan en cabeza de los particulares que quieren proteger su patrimonio y que este seguro de responsabilidad civil, sin lugar a dudas, también busca una protección a las víctimas. Pero estos seguros no es la regla general, no existen en Colombia de manera obligatoria. Hablo del seguro de responsabilidad civil. Y solamente reitero, para transporte público de pasajeros, pero para una persona particular pólizas, no. Hago la crítica también porque es que si bien el transporte público en Colombia debe tener un seguro obligatorio, estas pólizas lamentablemente son muy bajas. Es decir, encontramos unas pólizas de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes como protección a un amparo y encontremos con un daño que realmente es grandísimo, una pérdida de capacidad del 70 al 80 y una alteración a un núcleo familiar. Entonces te vas a encontrar con una póliza de un servicio público, de un vehículo de servicio público de 60 salarios que tampoco va a compensar ese daño. Entonces yo quiero aclarar algo para ir aquí precisando la respuesta, y es, en Colombia no existe realmente una protección o un sistema asegurador que permita que estas víctimas tengan un respaldo patrimonial que pueda compensar este perjuicio. Y tengo que aclararlo porque como abogada, obviamente, que represento muchas víctimas en accidentes
de tránsito, lamentablemente la reparación o la posible reparación o compensación, porque se habla más bien de compensación, la posible compensación de una víctima de accidente de tránsito va a depender si ese vehículo causante del daño tenía una póliza de responsabilidad civil que pudiese obviamente respaldarlo. Cuando estos vehículos no tienen póliza, hay que decirlo, estas personas víctimas quedan totalmente desprotegidas y aquí es donde hago la crítica, no hay realmente una institución o un programa que pueda apoyarlas en estas situaciones tan difíciles. Bueno, ¿cuál debe ser el papel de las alcaldías? Hoy que estamos aquí con varios alcaldes del suroeste, ¿cuál debe ser el papel de las alcaldías en el tema de las víctimas y en el tema de verdad de una verdadera prevención y protección? Vuelvo con la respuesta inicial. Visualizando a las víctimas debe generarse cierta conciencia para todas aquellas personas que obviamente sean conductores o que ejerzan esta actividad peligrosa de la conducción de vehículos. Lo cierto es que el papel de las instituciones no solamente debe estar dado para reglamentar lo que tiene que ver con multas de tránsito, con sanciones de tránsito, con las consecuencias administrativas que se generan a partir de la infracción de una norma de tránsito. No solamente debe generarse esta situación como una dinámica económica para recaudar dinero para el Estado, sino que realmente debe generarse una protección hacia ellos, un programa de prevención, de educación vial, y lo cierto es que Colombia, pues nuestra dinámica, nuestra cultura va a generar que esta situación sea difícil, porque generar conciencia o cambiar cultura yo creo que es algo muy difícil. Porque la legislación está para que los alcaldes hagan su tarea, para que promuevan todas estas actividades, pero en realidad falta conciencia de parte de las administraciones. Generar programas, cambiar cultura, realmente no lo digo yo, eso lo dicen otras personas, es muy difícil, pero creería, y así debe ser, que son las instituciones, los alcaldes, subregionales y todo lo demás, quienes deben empezar a generar esta conciencia en las personas y a, obviamente, darles a conocer las consecuencias traumáticas y graves que se generan a partir de un accidente de tránsito. Empezamos con esos microespacios y vamos cambiando cultura, pero si dejamos solamente la situación de las alcaldías, me van a perdonar, que solamente es para recaudar dinero a través de las multas, sanciones y todo lo demás, ahí nos quedamos simplemente en un aparato económico que va obviamente a desangrar a un pueblo, pero que no lo va a proteger. Esa es mi percepción. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nórida, y bueno, seguimos aquí en el Foro Regional de Seguridad Vial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.